noches, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos al programa número 44 de Eje Sindical Constituyente, camino a la creación, ¿no es cierto?, a la reflexión, al debate de esta nueva Carta Magna que nos debiera acompañar por algunos decenios en nuestro país, sobre el cual tenemos muchos anhelos, muchos sueños, mucha esperanza. Es primera vez que en nuestro país se realiza un acto ciudadano de esta magnitud y de esta forma. Y para ello, en este conversatorio número 44, tengo dos importantes invitadas que voy a presentar de inmediato, con las cuales vamos a reflexionar y a debatir, por supuesto. Abogada Carmen Espinosa Miranda, ¿cómo estás, Carmencita? Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches a todas, todos y todes. Muy bien, y también a nuestra amiga María Rivera, María Magdalena Rivera y Ribarren, constituyente y abogada también. Hoy ya estamos con abogadas, estamos bien protegidos. Gracias, Hola, María. buenas noches a todos, un gusto, Jaime, estar de nuevo contigo y un gusto conocer a Carmen también. Igualmente. Saludos a todos los que nos están mirando. Bueno, yo decía al principio, Carmen, María, que este es un hito histórico, ya se ha dicho a través de todos los medios, pero siempre es bueno refrescar la memoria, ya que la retención es tan baja en nuestro planeta, para que vamos a hablar de nuestro país. Y se nos olvidan cosas, y se nos olvida, por ejemplo, que un grupo de muchachos y de muchachas, ¿no es cierto?, saltaron el torniquete, que nos pusieron en jaque a la sociedad entera, no solo al establishment, ¿no es cierto?, del Estado, a los poderes fácticos, a los medios, a las instituciones, digamos, que hasta ese momento tenían bastante buena respuesta de parte de la ciudadanía, sino que al pueblo chileno y también, por supuesto, al pueblo migrante. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, se gatilló la necesidad de hacer un cambio de raíz, de estructura, final, decisivo, y donde, a diferencia de todas las versiones anteriores, participara una representación ciudadana, la mayor, la más equitativa, ¿no es cierto?, la más igualitaria, en este proceso. Y estamos a puertas de hacerlo. Y en ese sentido, la primera pregunta que tengo para Carmen y para María es: ¿qué esperan ustedes que pueda ocurrir en este proceso? Y no les pido desde la astrología con una bola de cristal, sino que dadas las condiciones en que se efectuó todo este proceso y cómo deberíamos llegar a buen cauce. En el orden que quieran, por favor. Hoy qué pregunta más difícil, pero lo que uno querría es que todas aquellas aspiraciones de las personas que participaron en cada una de las actividades de rebeldía, rebelión, estallido de esperanza a partir de reclamar de todas aquellas cuestiones que estaban viviendo, puedan efectivamente quedar plasmadas en una nueva Carta Magna que nos permita cambiar desde la base estructural nuestra manera de convivir y la regulación que nos obliga hoy día con esta constitución que tenemos a ser parte de una forma de vivir con el mercado como centro y no con las personas, los derechos, la vida como centro. A mí me parece que uno en grande, ¿no? Aspiraría a que quedaran plasmadas cada una de esas esperanzas que pusieron tanto los chicos que saltaron el torniquete como cada uno de los que caminó y caminó cada viernes y cada día haciendo el reclamo de cada una de sus situaciones particulares, pero que en el camino muchos se dieron cuenta que no eran situaciones particulares, sino que eran situaciones bastante generales. Me parece que esa es como la esperanza, ¿no? Yendo más a los temas de mi ámbito, por supuesto que uno espera cosas más específicas, pero yo creo que la Constitución tiene que ser capaz, esta nueva Constitución, de generar un Estado capaz
de proteger y de otorgar las garantías para que los derechos humanos en todas sus dimensiones puedan gozarse en toda la magnitud necesaria para una vida digna y para una vida buena. Uh-huh. Y en el caso tuyo, María Magdalena, ¿qué esperas tú que va a ocurrir? Sí, bueno, la verdad que yo creo que ustedes acertan con la intervención que hace cada uno, ¿no? De decir lo que ha venido pasando, porque el 18 de octubre, desde mi punto de vista, estalló una verdadera revolución, acumulando, ¿no es cierto? Se vino acumulando esa bronca, esa impotencia, esa rabia durante muchos años, porque tenemos que no perder, ¿no es cierto?, partes tan importantes de la historia. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años 90, cuando cerraron la mina de Lota, recuerdan que vinieron los mineros a Santiago y que fue una cosa así muy impresionante, una de las primeras manifestaciones en democracia, de manifestaciones de ese tipo. Ya no había que pensar que te iba a llevar la CNI o esas cosas que pasaban, pero pasaban menos. Pero fue un golpe muy impresionante. En Santiago, los mineros de Lota, gente que nunca había venido a Santiago, incluso muchos de ellos, porque los recibimos y qué sé yo, y les llevábamos comida y solidarizamos, y esa fue como la primera muestra pública, por así decirlo, que se sacó el velo o la cubierta que tenía lo crudo, lo tremendamente severo, furioso, que era este modelo neoliberal dentro del sistema capitalista. Cerrando directamente y dejando a gente en la calle, absolutamente. Y después empezar movilizaciones estudiantiles, después recordemos que incluso murió el estudiante de Arica, Daniel Menco, creo que es el nombre, también en unas primeras de las movilizaciones estudiantiles en contra de la reforma universitaria, el 2001 el mochilazo, donde querían privatizar hasta el pase escolar, y los chicos lograron recuperarlo, arrebatarlo ahí a los empresarios y volvió al Ministerio de Educación, y 2006 después, 2008 el PIC, 2011, ¿no es cierto? Y ahí así siguieron movilizaciones de miles, entre medio de eso, Freirina, el sur, me acuerdo, el problema del gas en Punta Arenas, y la gente empezó a salir, y empezó cada vez a acumularse. Me acuerdo las manifestaciones multitudinarias que hicimos en contra de Hidroaicén. Ustedes recordarán, Alameda llenísima, no más AFP. Los domingos, familias completas, llenas en las ciudades, 1 millón de personas alcanzó a juntarse. Hicimos un plebiscito, ¿se acuerdan? Informal, pero lo hicimos, donde la gente demostró que no quería la AFP. Y así, las mujeres después irrumpimos, ¿no es cierto? Ahí miles y miles y miles de mujeres, hasta que llegó el 18 de octubre y efectivamente saltaron los chicos, ¿no es cierto? El torniquete del metro, como diciendo, acá vamos y vengan todos con nosotros, porque salimos todos. Y toda esa bronca y esa rabia acumulada, la verdad que ha tenido conquistas que son muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, esa movilización y todas las que vinieron después, 1 millón de personas en la calle, la marcha más grande de Chile y todas esas que las veíamos a cada rato, así, hoy es la marcha más grande de Chile, y salía la gente a la calle. Con la diferencia que todo lo que sucedió antes del 18 de octubre, en general fueron todas marchas pacíficas. Todas. Yo recuerdo la Alameda de bote a bote por Hidroaicén y no había represión porque no había violencia de ninguna parte, qué sé yo. Era muy puntual. Pero ese 18 de octubre, el pueblo chileno empezó de verdad a decir, ya no queremos más, ya basta. Ya la verdad que estamos agotados, ya no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Y esa irrupción logró las conquistas tan importantes que yo creo que son parciales a todas luces, pero son cualitativamente importantes, como son, por ejemplo, los 3 retiros de la AFP, que más que la gente se gaste su dinero, es demostrarle
a los empresarios, a las manos privadas, a los dueños de las administradoras de fondos de pensiones, que no queremos sus manos en nuestro dinero. Y esa es una acción, digamos, muy importante que ha conseguido el pueblo trabajador chileno. Y otra conquista muy importante y que es parte de eso mismo es el plebiscito del 25 de octubre y la convención constituyente que fue arrancada a las manos de los poderosos porque tuvieron que entregarla. Nunca quisieron ellos que hiciéramos. De hecho, ustedes saben todas las reformas que hicieron los gobiernos, sobre todo Ricardo Lagos, a la Constitución del 80, pero que fueron reformas por el lado y que el centro de la Constitución, ¿no es cierto?, no se cambió, no se tocó. ¿Y cuál es el centro de la Constitución? Por eso cuando Jaime pregunta qué es lo que esperamos, yo espero efectivamente que la gente, está respondiendo muy bien la gente. Yo la verdad que estoy llenísima de reuniones, asambleas, con sindicatos, con ciclistas, con pobladores, con mujeres, con personas de la discapacidad. Es una cosa maravillosa porque el pueblo chileno está queriendo ser parte de esta convención constituyente. Eso es pero tremendamente bueno, que se sientan parte, porque es un triunfo de esta revolución que se desató el 18 de octubre. Ahora, yo tengo que ser muy objetiva y muy responsable. Yo no tengo confianza en cómo están dadas las cosas hoy día que podamos cambiar el estado de la situación de los chilenos. ¿Y por qué? Porque ese acuerdo por la paz que se firmó a espaldas del pueblo, todos los partidos tradicionales rayaron la cancha para esta constituyente. Rayaron la cancha de tal manera que otra vez no podremos tocar la columna vertebral del modelo neoliberal. Y eso, la ciudadanía, los trabajadores, el pueblo, las mujeres, todo el mundo debe saberlo. Si nosotros no saltamos este nuevo torniquete, es el nuevo desafío, nosotros podremos, sin lugar a duda, y yo quiero ser en eso, pero sumamente transparente y responsable, nosotros vamos a escribir una constitución hermosísima, pero no vamos a lograr responder a las necesidades del pueblo trabajador y al pueblo chileno en general. ¿Y por qué? Porque este acuerdo por la paz, primero están los 2/3 que incluso podríamos decir, la verdad que se movió tanto el tablero político con esta última elección, con la irrupción de los 60 independientes y qué sé yo, y los 27 constituyentes de la lista del pueblo, que son personas comunes y corrientes, que en su mayoría, porque no todos, pero en su mayoría nunca han tenido experiencias, digamos, de partidos y qué sé yo, se movió bastante fuerte el tablero del ajedrez, de la política chilena. Pero ese tablero se está moviendo sobre el cimiento que dejó ese acuerdo por la paz. Porque primero, la ley, digamos, que rige, no permite otro tipo de votación que no sea por 2/3 para resolver las leyes. No permite revisar ni cuestionar los tratados de libre comercio, que ahí está el nudo. Porque nosotros fuimos despojados de todos los recursos naturales y todas las empresas de servicio, ¿no es cierto?, a punta de fusil en la dictadura, y hoy todo eso, toda esa riqueza que nos corresponde como habitantes del territorio a los pueblos, tanto los pueblos originarios como al pueblo chileno, hoy está en manos de privados. Y son los privados los que determinan nuestra vida, nuestro presente y determinaron nuestro pasado desde hace casi 40 años, porque la dictadura fue la que entregó los recursos naturales y la que vendió o a precio de huevo o directamente regaló, y hoy nos dejó sin poder resolver a través de una constitución las necesidades del pueblo chileno. Y eso tenemos que decirlo así, porque si no lo decimos así, y yo lo decía así, bueno, lo he dicho así en el Mercurio, en la CNN, en Chilevisión, en todas partes donde me han invitado, porque la responsabilidad de redactar una constitución es una responsabilidad muy grande. Y yo no puedo contar solo la mitad, tengo que contar el 100%.
Entonces nosotros podemos decir, perfecto, todos los derechos sociales garantizados. Suena maravilloso, pero yo le pregunto al Estado chileno, ¿con qué lo va a garantizar? Porque con lo que el Estado chileno tiene, no alcanza para 18 millones de habitantes. No alcanza para garantizar previsión social, educación, vivienda, salud, carreteras. O sea, si nosotros miramos, por eso somos el ejemplo de la aplicación del modelo neoliberal en el mundo. Y es eso. Acá nosotros tenemos familias que son dueñas de todo, de todo. 10 familias, algunos dicen 8, otros dicen 15, no sé. Pongamos un promedio, 10 familias que son dueños de todo. Y es tan exagerada la muestra. El año pasado, plena pandemia. Evidentemente, Carmen debe tener mucha más información que yo en eso. El año pasado, en plena pandemia, había 1 millón de cesantes. Dicen que hoy bajó un poco, pero esas estadísticas, digamos, no son muy reales que digamos. Está ahí toda la persona, las encuestas que hacen o los estudios que hacen para decir cuál es la tasa de cesantía, la verdad que ya estamos curados de espanto con eso. Entonces, mucha cesantía, sueldos bajísimos, subcontrato en su mayoría, la precarización es escandalosa. Entonces, y la suspensión del contrato laboral por pandemia. Movilizaciones, protestas por el hambre, y que se llamaban protestas por el hambre. Nosotros defendimos mucha gente que no tenía combustible para calentar su comida, para cocinar, para abrigarse. Claro que fueron a saquear. Eso, hubo gente que en todas partes. Pero, y hoy día quieren convencernos que todas esas personas son delincuentes. Pero fíjense que en ese mismo periodo, un botón demuestra. La familia Luksic aumentó su patrimonio en 11.000 millones de dólares. ¿Por qué vía? Por la vía de ser dueños de Chile. Entonces, si nosotros no discutimos eso y no resolvemos eso, no vamos a poder dar respuesta a las necesidades básicas del pueblo chileno. Y yo en eso quiero ser, por eso yo estoy dando una batalla. Y yo estoy planteando, yo creo que es una necesidad urgente que esta constituyente se salte el torniquete de este acuerdo por la paz y que revisemos efectivamente, porque tenemos el desafío. Existen 2 caminos acá, o recuperamos los recursos naturales o seguimos en una situación, ¿no es cierto?, donde se crece a cada hora la brecha entre ya no es pobreza, es miseria, ¿no es cierto? Y el gran capital transnacional y nacional. Y esa es la cuestión central de esta, para mi gusto, ¿eh? Ustedes pueden tener todas las opiniones que quieran, pero yo tengo que decir lo que yo estoy convencida y lo que veo. Entonces, si nosotros no revisamos, por ejemplo, están apuradísimos, quieren ponerle urgencia ahora al TTP-11, y ustedes saben lo que significa eso. Es la madre de todos los tratados de libre comercio. Supera a todos los tratados de libre comercio juntos. Tan así que eventualmente, si no se cumpliera, ¿no es cierto?, un contrato, el Estado chileno está condenado a pagar indemnización a la empresa, digamos, que haya contratado, que haya firmado el contrato. Entonces, estamos directamente, literalmente secuestrados por los tratados de libre comercio, por las grandes empresas, porque quienes metieron sus manos y se adueñaron de los recursos naturales. Entonces, esa cuestión es importante y yo creo que eso es lo que yo espero, que se haga esa discusión. Ok. Vamos a tratar de ir pimponeando más porque son varios los temas ahí que hay que tocar. Y uno de los temas que hemos cruzado, Carmen, en estos 40 conversatorios, el tema de la seguridad social. Incluso esta semana aparecieron algunas voces, ¿no es cierto?, del mundo de la derecha que decía que parece que este sistema no funcionaba. Se vinieron a dar cuenta después de 40 años, digamos, que no funcionaba. Y justo frente a las elecciones, un poco extraño. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué debiéramos tener sustancialmente? Más allá de la pregunta obvia, ¿no es cierto?, que puede ser
queremos seguir con el sistema privado, con un sistema público estatal, un sistema mixto. Por ahí se hablan voces, ¿no es cierto?, de la derecha hoy día dice, preguntémosle a la gente cuál es el sistema que quiere, cuál es tu visión desde el mundo laboral. Bueno, en el tema de la seguridad social es uno de los temas más sensibles, porque forma parte de la base de la protección del ser humano en todas las etapas de su vida. La seguridad social amplia, digamos, la protección social amplia. La seguridad social vinculada al trabajo remunerado es un poco más acotada, y esa evidentemente que está en manos de privados, y no solo en manos de privados, está en manos de transnacionales, que es mucho más grave. Y ahí, vinculando un poco con lo que decía María Magdalena, hay muchas situaciones respecto de la seguridad social que son difíciles de cambiar, evidentemente, porque los dueños de quienes administran esta, entre comillas, seguridad social, son transnacionales, compañías de seguro, que ya han amenazado de ir a los tribunales especiales para reclamar, por ejemplo, por este negocito que hicieron con la renta vitalicia, el retiro del 10% de la renta vitalicia, que es realmente un asalto, porque el descuento es para toda la vida, y aunque lo haya pagado, va a seguir pagando aquel que tome ese 10%. Pero más que eso, la dificultad evidente que va a tener lo que siga después de la Constitución es esta fragilidad con que nos dejó este modelo, y no solo el modelo implementado en dictadura, sino el modelo posterior, que fue asentado y profundizado por los gobiernos de la Concertación, principalmente, que generaron estos tratados de libre comercio que nos despojaron de la soberanía en muchos aspectos. Y eso se va a mantener. Pero volviendo a la pregunta de la seguridad social y los sistemas de seguridad social, obviamente que uno aspira, a lo menos, que la nueva Constitución reponga o cree creativamente nuevos sistemas que sean verdaderamente de seguridad social. Nosotros en Chile tenemos unos sistemas que tienen el nombre de seguridad social, pero no cumplen con los parámetros de los convenios internacionales que establecen, por ejemplo, que ninguna institución ligada a la seguridad social puede tener fines de lucro. Nosotros tenemos las ISAPRES con fines de lucro, declarado, y las AFP con fines de lucro también, porque son sociedades anónimas. Y el funcionamiento que tienen es un funcionamiento que tiene las características del seguro civil, del seguro comercial, y no las características que tiene la seguridad social, que lo que busca es generar las condiciones adecuadas para que la persona en estado de necesidad pueda seguir viviendo en dignidad sin ser desplazado y afectado de su capacidad de vida normal. Entonces, esa es una aspiración fundamental. La salud laboral, que desde la ley 16.744 siempre ha sido un seguro especial, pero que en sus orígenes era admirado y envidiado por otros países, hoy día se ha convertido en un negocio más que no da cuenta de lo que se necesita para proteger al trabajador en el mundo del trabajo. Mira, de hecho, acaba de salir un seguro para el COVID, que es una vergüenza, porque es un nuevo negocio para las compañías de seguro y que deja sin responsabilidad a la empresa, porque en el marco de este retorno seguro, deja sin responsabilidades a la empresa, porque no importa que el trabajador se enferme o se muera, porque total el seguro va a pagar, y deja sin responsabilidades a las mutuales y a los seguros privados de salud y al Estado de alguna forma, porque no es tan así, porque al final el Estado igual se hace cargo, sin considerar que el COVID, a nuestro juicio, a juicio de los abogados laboralistas, es una enfermedad profesional en la medida que la necesidad de que el trabajador asuma tareas esenciales lo pone en riesgo de contagiarse. Y
la verdad que nosotros ni nos enteramos de cómo se discutió la ley, salió muy rápido, salió casi por la ventana, y hoy día fue publicada, por lo tanto entra a regir prontamente, y ya las compañías de seguro están empezando a llamar para que nos compremos nuestro seguro, porque el seguro tiene la obligación, la empresa, de comprarlo para los trabajadores dependientes, siempre que no estén en teletrabajo, porque los de teletrabajo no tienen derecho a ese seguro, y los trabajadores independientes pueden comprarlo solito. Entonces va a haber un mercado y un negocio estupendo para cubrir esta necesidad. Y la gente que está acostumbrada a este modelo de resuelvo mis cosas con el mercado, dice, pero súper bueno, porque ahora no voy a quedar endeudado. Pero es un atentado a las bases de la seguridad social. Es inconcebible, no es posible pensar que una cosa como esa se resuelva, porque, claro, si uno dijera así, la verdad que podríamos pensar en una cotización adicional de las empresas para resolver el tema del COVID. Pero ¿por qué tiene que ir a una compañía de seguro? Una cotización adicional para resolver el COVID a todas las empresas podría ir al sistema público y el Estado hacerse cargo de las deudas que miles de personas hoy día que han tenido COVID tienen y que están sin siquiera saber cómo van a pagar esas deudas millonarias a partir de caer en una clínica y no caer en el sistema que le correspondía, o en una clínica que no les correspondía si tenían ISAPRE, y son deudas muy importantes. Algunas se han resuelto ahí con unos ajustes, pero muchos han quedado con deudas impagables. Y a mi juicio, y esto es a mi juicio, si hay cotizaciones adicionales que poner para una pandemia como esta, ¿por qué tendrían que irse al comercio? ¿Por qué tienen que irse al mercado? Y esa es como la forma en que sigue resolviéndose en Chile la seguridad social. Si usted quiere una mejor salud, no se quede en FONASA. Vaya y pague un poco más y pague un ISAPRE. Y si usted quiere una mejor pensión, entonces ahorre más. Esa es la lógica, es una lógica absolutamente inversa, contraria a lo que es la seguridad social. Fíjense que lo extraño a la lógica, pero muy comprensible, de acuerdo a cómo se ha dado el modelo en Chile, que es un modelo sui generis igual, es que al final el Estado resulta ser el que paga igual. Al final el Estado se hace cargo de las personas que no tienen posibilidad de ser atendidos por un sistema en que paguen. Todos los trabajadores desplazados del mundo formal, todos los trabajadores independientes, todos los mal llamados emprendedores o microempresarios, cuando finalmente se enferman y no tienen dónde llegar, llegan al sistema público y es el Estado el que se hace cargo en términos de salud. En el tema de la previsión, lo mismo, los trabajadores dependientes cotizan durante toda su vida, no alcanza lo que juntan para tener una pensión mínima y todavía el Estado es el que le pone a la compañía de seguro un turro gigantesco para que le asegure la renta vitalicia mínima. Entonces, es un mercado mentiroso. Es como, en otros términos, ¿no? La educación, el Estado invierte miles y miles de pesos que se van todavía, a pesar de que hubo algunos cambios, a sostenedores privados. Por lo tanto, es una educación que paga el Estado, pero que administra el mercado con controles frágiles y que no ha tenido resultados que permitan decir que toda esa inyección de recursos ha servido para que nuestros niños tengan mejores oportunidades de seguir estudios superiores. Eso es así, y uno puede analizarlo en todo. En la vivienda lo mismo, en la vivienda no es que el Estado no ponga recursos para la vivienda, el Estado pone recursos para la vivienda, subsidia a las empresas y le da, entre comillas, subsidio a las personas para que accedan a la vivienda, pero enganchado con el crédito en los bancos, con valores sobredimensionados a lo que debería costar. Todo funciona así, todo. Por lo tanto,
la pregunta que me hacías al inicio, ¿no? ¿Qué aspiraría yo? Aspiraría a que eso pudiera cambiar. Y bueno, y coincido con María Magdalena, yo también tengo muchísimas aprensiones. La vez pasada que estuve por aquí lo dije, a mí me entusiasma este proceso paritario, con participación de los pueblos originarios, con esta participación riquísima de jóvenes, de independientes, de personas de distintas disciplinas, de distintas regiones, pero hay que igual tener presente que esto lo estamos haciendo porque hubo un acuerdo entre Gallos y Medianoche que lo que buscó fue salvarle el cuello a determinado personaje e impedir que el descalabro que se podía producir lo mandara a su casa y mandara a su casa también a los que se sentaron esa noche a firmar el acuerdo. Y de ahí partimos, no partimos de una asamblea de todos los que protestaron, participaron y dijeron, oye, ya que estamos en esto, ¿por qué no hacemos una nueva constitución? No fue así. Yo creo que sí, lo que les ocurrió es que ellos pensaron que iban a calmar, que iban a bajar la presión, como lo mismo que cuando se creó el derecho al trabajo, y dijeron aquí con esto vamos a callar y se van a quedar tranquilitos, total, igual en el proceso de elecciones vamos a ganar esos 2/3 para que parezca que hacemos algo pero no pase nada, y resulta que no fue así. Ocurrió algo maravilloso en el sentido de la participación, en el sentido de la fuerza que pusieron cada uno de los candidatos independientes no tradicionales de la política que había manejado la situación a su gusto hasta hace una década, hasta hace unos años, hasta hace unos meses. Pero ese sector, ese poder está ahí. Ese poder está ahí. Esas 10 familias siguen siendo dueñas de lo que les queda en Chile. Las transnacionales siguen siendo dueñas de la mayoría de nuestros recursos. Y hay un tema que todavía tenemos que traspasar, y que esa es otra pasada de torniquete, que es lograr desculturizar en el sentido que hizo el modelo, que no fue solo la atroz, el atroz atropello a los derechos humanos, las muertes, los desaparecidos. No, creo que lo que permanece hasta hoy, y que es lo que más complica para estos cambios, es que la gente, las personas, los trabajadores, las trabajadoras, siguen con modelos culturales muy potentes que van hacia el otro lado de lo que nosotros estamos conversando aquí. El individualismo, la competencia, el conseguir las cosas a como dé lugar, el consumismo, el ser capaces de endeudarse y vender a la abuela si con eso tenemos la posibilidad de consumir aquellas cosas que nos pone la tele en la cara. Todo eso está muy presente. Por lo tanto, se mantiene. Y cuando la gente dice mi plata de la AFP, es expresión de eso. Porque mi plata de la AFP, la verdad que no es mi plata de la AFP, porque es un recurso que nunca debió haberse considerado como propiedad privada, sino como parte de la seguridad social, en la lógica de la seguridad social, que es que tú contribuyes a un sistema para que se pueda resolver la situación de una contingencia que requiere apoyo y aporte de la sociedad para que la sociedad en general pueda seguir viviendo en equilibrio, en armonía, en paz. Y eso se rompió y la mayoría de las personas no logran imaginarse siquiera una seguridad social como corresponde, porque muchos de ellos nunca han vivido la seguridad social en Chile. Todos han vivido la sociedad de mercado, en donde yo adquiero bienes porque son bienes de consumo, no son derechos. Yo consumo educación y voy a la universidad que puedo pagar, yo consumo educación básica y voy al mejor colegio para que mis niñitos tengan buen roce con otros, yo consumo una vivienda en un lugar
en un lugar de bien y no en donde yo nací o donde yo viví, y eso lo hago comprando. ¿Y cómo lo hago? Trabajando, explotándome, haciendo lo que sea para lograr eso. Y eso todavía está, y yo creo que tampoco podemos engañarnos. El sector que está consciente, que está llano a hacer estos cambios, es un sector más joven de aquel consolidado que tiene la casita, el auto, el perro y los millones de deuda. Por lo tanto, hay mucho que hacer, mucho que hacer. Sí. Bueno, siguiendo en esta especie de sumario de lo que han sido los 40 programas hasta el momento de la elección, 8 de los elementos, María Magdalena, era la negociación colectiva y el derecho a huelga, ojo, que no está puesto en la Constitución actual, ¿no es cierto?, y que prohíbe además a que los funcionarios públicos puedan someterse a ese derecho que todas las constituciones modernas de los países, ¿no es cierto?, del siglo XXI, sí las tienen consignadas. ¿Cuál es tu percepción de aquello? Bueno, yo no soy abogada laboralista, como ya les había contado, pero evidentemente que tengo una posición clarísima en relación a eso, y esta aplicación del modelo liberal, del modelo neoliberal, tal como explicaba Carmen recién, no solamente fue en la cuestión material y económica, sino que fue en cambiar la mentalidad efectivamente y en tener una política de atomizar a los sindicatos, en terminar con la negociación por rama, ¿no es cierto?, en los grandes sindicatos que tengan fuerza para luchar, y evidentemente esa negociación colectiva no es, primero, que no tiene garantía, porque ya sabemos que los tribunales en realidad son tribunales que generalmente dictan sentencias que son absolutamente subjetivas y más para el lado del empresario, y cuesta muchísimo, y uno lo ve con la cantidad, digamos, de demandas que hay y con la cantidad de derrotas que hay en los juicios. Entonces, pero además yo creo evidentemente que hay que discutir eso, y la negociación colectiva, claro, esta Constitución no puede ser miles de leyes escritas, sino que va a ser, se supone, ¿no es cierto?, el rayado de cancha para ver cómo funciona. Pero yo creo que hay que discutir evidentemente que hay que cambiar de fondo el Código Laboral en Chile, para que eso permite que sea un código laboral que esté inclinado evidentemente a resguardar los derechos de los trabajadores y no de los empleadores. Entonces, yo creo efectivamente que hay que hacer un nuevo contrato social en Chile. Lo que yo digo, por eso es tan importante lo que yo planteaba, porque nosotros podemos discutir efectivamente, aquí debiera haber primero, que el derecho a sindicación es una garantía constitucional, también mentirosa como lo plantea Carmen en muchos aspectos, porque dice que es una de las garantías constitucionales, derecho a organizarse, pero sin embargo los empleados públicos efectivamente no pueden formar sindicatos. Ya los trabajadores a honorario, por ejemplo, tienen un estatus distinto. Los trabajadores públicos que están a contrata, que no tienen estabilidad laboral, y etcétera, el subcontrato, por ejemplo, hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda y trabajadores de tercera incluso. Y las empresas productivas, por ejemplo, sucede eso. Los mineros, por ejemplo, hay algunos que son los menos y casi puros empleados ya a esta altura que tienen estabilidad laboral, que son contratados por Codelco, y el subcontrato, que son los que trabajan ahí, digamos, en la mina, sacando el cobre y qué sé yo, todo lo demás, que son todos subcontratos con medidas de seguridad cuestionadas y cuestionables, horarios de trabajo que son terriblemente criminales, con una diferencia salarial tremenda entre los que son de planta y los que son del subcontrato. Entonces, todo eso, efectivamente, y para ello es tan importante que participen de esta discusión los trabajadores. Lamentablemente, el mundo sindical está también, el mundo sindical tradicional, por así decirlo, también está muy desprestigiado. Y está muy desprestigiado, bueno, yo creo que todos los que somos ya mayores, ¿no es cierto?, como nosotros que vivimos nuestra adolescencia en
en la primavera, por así decir, del desarrollo del sindicalismo y de las organizaciones sindicales y laborales de los años 60, 70, era una maravilla, era una maravilla. La verdad que yo siempre digo que todos los jóvenes debieran ver el documental La Batalla de Chile, más que por tener una posición política, por admirar las intervenciones de los obreros en esas asambleas. A mí la verdad que cada vez que los veo me hace tener más confianza en la clase trabajadora, en la clase obrera. Un nivel, obreros de la pala y el chuzo, como se dice. Y tenían un nivel, una claridad de lo que estaba pasando y todo eso que era un ejemplo. Hoy día, lamentablemente, y tiene relación con eso, con que ¿qué nos muestra la televisión? Nada. Para ver programas culturales hay que pagar el cable o el Netflix o no sé cuánta cosa más, porque si no, en los canales nacionales tienes nada. Nada que haga pensar, nada que haga discutir, nada que haga estimular, ¿no es cierto?, el desarrollo intelectual de las personas. Entonces, evidentemente, es necesario que los trabajadores ayuden, colaboren, tomen esta convención en sus manos para tocar también el tema de la negociación colectiva, que yo creo sin duda que lo más beneficioso es que sea por rama, porque evidentemente si negocian todos juntos, los trabajadores, por ejemplo, tú eres periodista, no sé, todos los trabajadores de los medios de comunicación que negocien juntos, ¿no es cierto?, tienen mucha más fuerza a que negocien 3 o 5 o 10 trabajadores por sector. Bueno, la ley para constituir un sindicato es más bien para destruir la unidad de los trabajadores. Entonces, por eso no hay sindicatos grandes ni con fuerza hoy día. Entonces, la negociación colectiva por rama, el derecho absoluto, si tú me preguntas a mí, el derecho absoluto a organizar sindicatos, ojalá lo más grande y lo más fuerte posible, ¿no es cierto? Y yo creo que los cargos en los sindicatos, en las federaciones, en las confederaciones, en todas las centrales y todo lo que sea, deben ser revocables. Yo creo que, y no solamente en los sindicatos, ¿eh? Yo opino que los cargos en general deben ser revocables, que no puede ser que personas, digamos, que manipulan, que desvían, que traicionan, que negocian a espaldas, que no sé, sigan estando y no se puedan cuestionar. Yo creo que tienen que ser cargos revocables, hacer asambleas, porque se perdió esa tradición en Chile también. Casi no hay asambleas de los trabajadores. Hay asambleas solo en el momento de la huelga legal o de la negociación colectiva ahí, pero no hay costumbre de hacer asamblea. Nos tienen convencidos que en los sindicatos no se debe discutir política y que no es discutir partidos, que son cosas distintas. Yo no puedo ir a defender un partido, claro, porque no puedo imponer un partido, pero tengo que discutir qué está pasando con la economía, con todo. Entonces es la única forma que para reconstruir un nuevo Chile tenemos que tomar esas herramientas y hacerlas nuestras, hacerlas de cada uno. En estos últimos minutos, Carmencita, sería importante atender algunas de las consultas y comentarios, ¿no es cierto?, de quienes están en línea en estos minutos, a los cuales agradecemos, porque además paralelamente hay un partido de fútbol. Entonces, he necesitado seguramente la atención de muchas de los compatriotas. María Estrella Zúñiga dice, fin al multiroot y al subcontrato en el giro principal de la empresa. ¿Cuál es tu experiencia ahí al respecto? Hola María Estrella, un gusto que estés aquí. Colegas, por supuesto que uno de los tantos problemas que existen para la libertad sindical real es el multiroot, y los problemas que se tienen para organizarse se multiplican. Se multiplican por mucho cuando hay distintos root aparentes, además, en la mayoría de los casos, porque son los mismos dueños, y que le impiden a los trabajadores y trabajadoras no solo organizarse, sino que también los restringen, los limitan en derechos básicos como los derechos de maternidad, como los derechos de la misma seguridad. Es increíble cómo hasta ahora se mantiene, a pesar de que hubo un intento de una legislación, en los hechos sigue igual. Y de hecho, uno de los mayores problemas para hoy día, para que la huelga que tú planteabas sea de verdad,
es las múltiples consecuencias que tiene el multiroot. Muchos de los sindicatos no pueden asociar porque la empresa se niega y porque la Dirección del Trabajo tiene limitaciones en la ley para hacer algo. Y cuando, por ejemplo, piden unidad económica, se quedan sin negociación colectiva y sin huelga por años, porque los procedimientos que llegan a determinar, y se determina la unidad económica porque es muy claro que tienen un mismo gerente, tienen una misma contabilidad, tienen mismos servicios básicos en general, etcétera, funcionan todo en un mismo lugar, pero eso hay que hacerlo en un tedioso proceso que hace que en muchos casos hoy día hay muchas organizaciones sindicales que tienen suspendida su negociación colectiva porque todavía no se concreta la unidad económica que fue pedida por alguno de los sindicatos a fin de lograr que todos los trabajadores sean incorporados a un sindicato. Por supuesto que ese es un eje, y es un eje que tiene que ver con el que la Constitución no puede, como decía María Magdalena, determinar cada ley en cada ámbito, pero obviamente que la Constitución tiene que tener un punto central en lo que es la libertad sindical y sus tres bases claves: la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Y eso tiene que estar, por supuesto, expresado. Pero también tienen que estar expresadas otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de la protección al trabajador en cualquiera de sus expresiones. El trabajador independiente, el trabajador contratado mentirosamente por contratos de civiles y comerciales, como son los honorarios, el subcontratista, incluso llega al extremo de que hay trabajadores que para poder encontrar trabajo tienen que inventarse una empresa solos y así los contratan, de manera que la empresa que los contrata se desliga de todo tipo de responsabilidad. Y eso es aceptado y a vista y paciencia del sistema. Ese trabajador, cuando tiene, por ejemplo, un accidente de trabajo, difícilmente va a lograr que las empresas subcontratistas y mandantes cumplan, a pesar de que existe una ley de subcontratación que nos dijeron cuando la pusieron. Muchos de los abogados abogados y abogadas dijimos que era una mentira eso, que una de las virtudes de la ley de subcontratación era que iba a poder resolverse los problemas de seguridad laboral a partir de la solidaridad. Pero vamos a aprobarla en tribunales y no es tan fácil. Como decía María Magdalena, no es tan fácil. Se hace empeño, pero no es tan fácil. Pero yo quería apuntar además que sí, la Constitución tiene que establecer parámetros de trabajo decente básico. No puede no quedar en la Constitución el hecho de que necesitamos una Constitución que asegure los elementos del trabajo decente, sin ningún tipo de cortapisa: dignidad humana, equidad, seguridad y libertad. Eso tiene que estar. No aspiramos, por supuesto, a que la Constitución se convierta en un código del trabajo, pero la Constitución es la que va a permitir un cambio desde las bases a un código del trabajo que se adecue a este nuevo tiempo, a estas nuevas formas de trabajo, a la incorporación de la tecnología. Y algo súper, súper importante, que yo lo digo en todas partes que me permiten hablar, que es el que debe reconocerse en el mundo del trabajo y debe incorporarse como base todo lo que significa el derecho y el sistema de cuidados. Si no lo incorporamos, no vamos a encontrar los elementos mínimos para que exista equidad de género y para que exista de verdad oportunidad para todas, todos y todes de mejorar su vida. El trabajo es central, no solamente para recibir la remuneración, es central para la vida, para la autoestima, para el desarrollo intelectual, para el desarrollo cultural, artístico. Es vital. El trabajo además nos permite vivir, el trabajo de los demás nos permite vivir en sociedades como las que vivimos, no vivimos solos en un cerro, pero para que eso sea de verdad
un aporte a la vida de cada una de las personas que formamos parte de las sociedades, es que tiene que ser un trabajo en dignidad, un trabajo decente, un trabajo que dé las oportunidades y equipare esta asimetría que los laboralistas reconocemos desde la base, que no puede darse por entendida, que no somos iguales a la empresa que tiene todos los medios de producción, no somos iguales a la empresa que tiene todos los recursos. Los trabajadores tenemos menos condiciones para negociar, por lo tanto debe entenderse, incorporarse el principio protector para el trabajador como base de la Constitución. Yo creo que si solo se incorporara eso, más una seguridad social de verdad, podríamos estar satisfechos si hay a lo menos ese cambio, y luego tendremos que trabajar todos y todas los que estamos vinculados al mundo del derecho del trabajo para asegurar que esto se implemente en legislación, en política pública, en instancias administrativas y en instancias judiciales que realmente puedan resolver los conflictos a partir de lo que va a ocurrir, porque van a haber muchos conflictos. Uh-huh. Bueno, estos minutos finales, yo tengo una pequeña ahí diferencia de apreciación con María Magdalena, y pensando sobre todo en las nuevas generaciones. El profe José Massa ha dicho reiteradamente que cuándo vamos a cortar esta cosa de ser exportadores de palos, de piedra y pescado. Y eso radica esencialmente en una educación preescolar sustantiva, riquísima en contenido, en metodologías. Tiene que ver también con la preparación de nuevos profesionales, con un capital humano avanzado, con una educación superior de calidad también, para permitirnos, como lo han hecho muchos países, exportar ideas, exportar cerebros. Uh-huh. Va a llegar un momento en que, sí, todo el mundo está mirando la ventana al litio, pensando en que el cobre se va a acabar en algún momento. Los bosques también. Y también la permisibilidad que tenemos con las salmoneras, que tenemos con las forestales, con nuestros bosques nativos, con el tema del agua. Un derecho humano universal, el derecho al agua. Y que hoy día no se pone en la mesa de la discusión, solamente en la mesa de los discursos. O sea, hay ciertamente, y en eso yo estoy de acuerdo con muchos de nuestros invitados y con Carmen también, y contigo, María Magdalena, que no vamos a resolver todos los problemas con la Constitución, con la estructura, que muchas tendrán, pero tiene que haber un Estado garante. La columna vertebral tiene que dar cuenta de un Estado garante que le ponga espaldas a la ciudadana, al ciudadano, sobre todo más desprotegido, y a cualquier persona que cohabite nuestro territorio. Y en este sentido sigo reiterando esta dignidad que debemos tener con nuestros hermanos migrantes. Y ciertamente las culturas, los países, las naciones, los estados se enriquecen justamente cuando se derriban esa frontera. Entonces, tenemos mucha tarea por hacer. Hay muchos temas que también se nos quedaron fuera. Llegaron muchas preguntas también. Pero yo quisiera, estos minutos finales, ofrecerle a ambas, a ti, María Magdalena, ¿cuál sería la invitación que tú haces a las ciudadanas y a los ciudadanos para los próximos momentos? Llamémosle momentos. Momentos. Bueno, yo no sé si tenemos tantas diferencias, ¿eh? No sé. El problema está... me refería a la productividad. Yo digo, la única salida económica es la recuperación de los recursos naturales, justamente para utilizar esa riqueza, ¿no es cierto?, para discutir cómo industrializamos el país, cuánto, cómo, para quién y a dónde va, quién lo decide. Yo creo que tiene que ser con el control de los trabajadores y las comunidades. ¿Qué hacemos? ¿Cómo recuperamos el agua? Ahora, el litio y el cobre efectivamente le quedan muy pocos años, pero nosotros lo seguimos regalando esos pocos años que le quedan. Se lo seguimos regalando a las manos privadas mientras no podemos. Por ejemplo, existe hoy efectivamente, nosotros tenemos genios acá, pero existe también la fuga de cerebros. ¿Por qué? Porque no tenemos inversión en la ciencia, no tenemos inversión en la investigación, en el desarrollo, en la cultura, en el arte, no tenemos inversión de ningún tipo y por eso seguimos siendo solamente exportadores de materia prima. Lo que yo digo, que además, porque cada país tiene su característica central y este es un productor de materia prima, pero podríamos discutir cuánto se desarrolla, cuánto se elabora, cómo nosotros desarrollamos la tecnología, cómo desarrollamos todas las ciencias. Entonces, a eso me refiero, pero para eso hay que tener
dinero, y ese dinero desde Chile se va a las transnacionales y a las manos privadas. Eso es lo que yo estoy discutiendo. Entonces, yo creo que efectivamente necesitamos que todo el mundo participe de esta convención y que el pueblo chileno, los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios, los trabajadores, los cesantes, las mujeres, los grupos de mujeres, las ollas comunes, las asambleas territoriales, los cabildos, como se llame, los grupos de artistas, deben tomarse esta convención. Y no hablo de irrumpir en el Palacio Pereira, hablo de desarrollar reuniones, asambleas, proyectos, discusiones que emplacen, que lleven a cada uno de los 150 constituyentes. Yo estoy yendo todos los días a 2 y 3 reuniones y todos debemos hacer eso, escuchar, y nos vamos a dar cuenta que en los diversos grupos hay más coincidencias que diferencias. Las necesidades terminan siendo lo que decía Carmen a su inicio. Cada uno salió a pelear por lo suyo y se dio cuenta que lo suyo también era lo del vecino y lo del otro y lo del otro. Hay muchas, las necesidades son las mismas. Son las mismas. Entonces podemos efectivamente organizarnos entre todos, tomar nuestra constituyente y terminar con una carta magna, ¿no es cierto?, una carta fundamental que dé las directrices para que las garantías estén escritas y se cumplan, que no sean letra muerta. Y para que se cumplan tenemos que evidentemente recuperar lo que nos han robado. Eso, lo último que digo, y para despedirme, que no se olviden que estamos en una batalla campal por la libertad de todos los presos políticos, que gracias a ellos estamos hoy día discutiendo el Chile que queremos. Así es. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Carmencita, ¿cuál sería la invitación al mundo sindical para lo que nos queda en este camino? Porque además conversábamos en backstage, ¿no es cierto?, en bambalina, que no tenemos ningún representante sindical en la constituyente, por ejemplo, y que tampoco vimos a los dirigentes y a los sindicatos en el trabajo previo a la constituyente. Bueno, yo debo decir que sí hubo trabajo previo y que no se vio, pero no es que no hubo trabajo previo del mundo sindical. De hecho, hay trabajos bien interesantes, pero quizás el plan laboral nos sigue aplastando con esta lógica de trabajo de grupos pequeños, de mi sector, de mi postura. Pero a mí me consta que hubo trabajo y pensamientos bien interesantes. Yo esperaría que tanto los trabajadores, trabajadoras, como los dirigentes sindicales, que no son muchos respecto de las empresas en Chile, es un porcentaje muy chiquitito, por lo tanto tampoco se le puede pedir a la organización sindical respuesta cuando la organización sindical es frágil, y es frágil por todo esto que hemos conversado, por la subcontratación, por la diversidad de RUT, además por la cultura empresarial antisindical expresa, y que lo dicen hasta en la tele. Yo aspiraría a que los trabajadores tomaran conciencia que su trabajo es el que permite que la sociedad, el país, se atienda, no solo se atienda y viva y tenga sus necesidades resueltas, sino que también es el que enriquece a los capitales. Sin trabajo, la verdad que no habría ninguna posibilidad de acumulación de capital. Y eso está visto, además se vio en la pandemia también, en el momento que dejaron de los trabajadores poder ir a trabajar, los dueños del poder económico se desesperaron, y por eso que existen estas cosas de mandarlos a trabajar en riesgo, porque sin los trabajadores no es posible la acumulación de capital. Y eso a mí me parece que es fundamental que los trabajadores lo comprendan, lo entiendan, y a partir de eso puedan hacerse parte de este proceso que es una esperanza, pero que solo va a tener éxito en la medida que estén participando en comisiones, que estén participando en encuentros, en seminarios, y que también estén en la calle. Yo creo que en la medida que dejamos a los 150 elegidos sentaditos en el Palacio Pereira y nos vamos a ver tele, a esperar que esto ocurra, no va a pasar nada. No. Tenemos la obligación de mantenernos todos y todas
alertas a lo que va ocurriendo, acompañar el proceso, entregar insumos, aportar y apoyar a los constituyentes que no la tienen fácil, porque aun cuando tenemos un gran número de constituyentes que nos dan esperanza, también hay riesgos, son diversos, son muchos sin experiencia política, y esos 35, 40 o 50 que sí tienen muñeca política van a hacer muchas cosas para dejar sin voz a esos otros 110 que tienen todas las ganas, el impulso, el coraje para haberse hecho todo esto que hicieron y lograr salir, pero hay que acompañarlos, hay que apoyarlos, hay que estar ahí, hay que fortalecer su energía, y eso se hace con unidad, con trabajo colectivo, con reconocimiento del valor del mundo del trabajo y de las organizaciones. Creo que este es un buen momento para hacer que broten, surjan nuevas organizaciones sindicales, laborales, nuevas organizaciones que incorporen a aquellos que han estado alejados por miedo, por desprestigio, por lo que sea, y hacerlos parte de este proceso. Y por supuesto, yo no creo que son solo los trabajadores los que tienen que participar las mujeres, tienen que participar los pobladores, tienen que participar los jóvenes, los niños que son tan lúcidos en su manera de ver el mundo. Las personas mayores, como nosotras, María Magdalena, que ya no somos tan jóvenes, pero que tenemos muchas ganas, también debemos ser capaces de enamorar a todos aquellos personas que en algún momento pensaron que ya no valía la pena participar. Creo que la participación es la clave de que este proceso constituyente pueda tener éxito. Y luego que tenga éxito, esperamos que así sea, empezamos el trabajo. De ahí no nos podemos ir a la casa de nuevo. De ahí vamos a empezar el trabajo en todo aquello que va a parirlo la Constitución, que son todas estas nuevas formas de regulación, de normas y de manera de vivir en cada uno de los ámbitos que reclamó cada chico, cada mujer, cada hombre, cada trabajador, cada persona mayor que fue a estas protestas buscando una solución a sus problemas. Infancia, equidad de género, ambiente, protección, seguridad social, vivienda, educación. Todos los temas son importantes, el agua, por supuesto, y los recursos naturales, como decía María Magdalena. Yo estoy convencida que este es un proceso que estamos recién iniciando y que tiene la posibilidad de llegar a buen puerto, pero eso depende de que todos ayudemos a remar y no nos empecemos a pelear entre nosotros, que todos apoyemos el proceso y no tratemos de simplemente salir nosotros como él o ella siendo los elegidos y los que tienen todas las verdades. Las verdades se construyen con reflexión, con colaboración, con conversación conjunta. Y ese es un proceso que está bastante olvidado, que lo estamos recuperando, pero todavía falta. Estamos todavía en pañales. Y eso es lo que yo aspiro. Bueno, estamos llegando a los minutos finales. Ha sido una conversación tremenda con estas dos mujeres abogadas que nos han puesto muchos temas ahí que a veces la gente los tira debajito de la alfombra, muy a la chilense, pero que hoy día tenemos una obligación ética, social, y además tenemos un compromiso no solo con los chicos que se saltaron el torniquete, hay gente que dio la vida, hay gente que fue torturada, hay gente que dio sus ojos para que nosotros miráramos este nuevo Chile, y yo creo que en honor a aquello, en un honor ético y social y moral, ¿no es cierto?, nosotros no podemos descansar. Y como dices tú, Carmen, tenemos que acompañar a gente como María Magdalena y los 155 constituyentes, no solo monitoreando su trabajo, sino estableciendo algunas líneas de coacción también. Esta es una co-creación,
entre el pueblo y sus representantes, y es una oportunidad que es probable que mi generación no la vuelva a vivir en los próximos decenios. Entonces también es una oportunidad muy relevante. Así que, Carmen Espinosa, muchas gracias. María Rivera, muchas gracias, y le deseamos mucha suerte, porque en la medida en que le va bien a usted y a sus 154 socios, le va bien a Chile. Así que Eso. ahí vamos a estar. Eso. Cuenten conmigo, los necesito a todos. A todos. Muy bien, pues. Muchas gracias. Ya, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Nos encontramos la próxima semana con nuevas invitadas e invitados en este eje sindical constituyente. Buenas noches, muchas gracias.